Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitré. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Pero Juan, ¿cuál lo tenemos aquí? ¿Cuál es esto? Aquí tenemos un artículo que escribí para aquí Jerusalén y es sobre una historia, una novela, un romance de Cervantes. Se llama El curioso impertinente. La novela del curioso impertinente. Ajá, y donc el título del artículo es Elementos homoeróticos en la novela El curioso impertinente de Cervantes. Y yo sé que enseñaste Cervantes cuando estabas en UCA Davis. Sí. Enseñé Cervantes, me di Cervantes 4 o 5 veces en mi doctorado, durante mi doctorado, y es una novela que vale la pena darla porque es muy interesante. Y tú, que los elementos homoeróticos son un aspecto que mucha gente no remarcó. Exactamente. Si me damos Don Quijote atentamente, podemos ver elementos sexuales, eróticos, homoeróticos, que mucha gente no mete en tino. No los ve. Y vi que metiste tu alcuña con Cas al lugar de con Cs. Calvo Cuenca. Calvo Cuenca con K al lugar de con C. Sí, ¿De qué? Quise honorar a mis ancestros que de la parte de mi papá era calvo, soy calvo, de la parte de mi mamá soy Cuenca, y cuando hice investigación sobre mis raíces judías, topé gente que se llaman calvo, viven en Seattle, viven aquí en Estados Unidos, sí. Vinieron de la parte de Turquía, del mar de Mármara, aquellas islas de Rhodes, y mucha gente también Cuenca, topé mucha gente que se llama Cuenca y que vive en Israel y que hablan ladino y que preservaron la lengua. ¿Y cómo hiciste para quitar este artículo en aquí Jerusalén? ¿En qué lengua lo escribiste al empecillo? Al empecillo lo escribí en inglés o español, no recuerdo bien, porque lo escribí años atrás, cuando era elevo en la universidad. Y hay 2 años que lo trasladé al ladino. Fue importante para mí, para conocer, para adiestrarme, para conocer más el ladino. Mas también gracias al reingracio a Aldo Sevi que me ayudó un poquito. Sí, merci mucho a Aldo Sevi, de las Honduras de nuestro corazón. Siempre nos ayuda y es muy generoso con su tiempo. Mashallah. Y vi que también tienes aquí unos refranes. Sí, podemos escapar el interview con algunos refranes. Mashallah. Sí, seguro.